Saludos, exploradores de lo desconocido y buscadores de la verdad. Sean bienvenidos a Relatos de Nokron. Hoy nos adentraremos en lo profundo de los bosques, lugares que muchos consideran remansos de paz, pero que, para quienes vivieron estas experiencias, se han convertido en escenarios de pesadillas. Acompáñennos en 3 historias de terror sobre encuentros en el bosque, relatos que nos han enviado ustedes, nuestra fiel audiencia, y que nos demuestran que, a veces, lo que acecha en la oscuridad no es ni animal ni humano. La primera historia nos la envió Lucas. Es una experiencia que lo marcó para siempre a él y a su grupo de amigos. Un viaje de campamento que se convirtió en un descenso a lo inexplicable. Mi nombre es Lucas. Esta historia no es algo que se pueda olvidar. Es la razón por la que mi grupo de amigos y yo ya no somos los mismos. Ocurrió hace años, cuando éramos adolescentes. Éramos un grupo de 4 amigos inseparables. Nos encantaba la naturaleza y cada verano, como un ritual sagrado, organizábamos un viaje de campamento. Pero este año decidimos ir más allá de lo habitual. Nos aventuramos a un bosque remoto en las montañas de la cordillera de los Andes, un lugar del que los lugareños hablaban con cautela, susurrando viejas leyendas y advirtiendo que no era un lugar para los forasteros. Nos decían que el bosque tenía su propia alma y que no era del tipo amigable. Recuerdo la mirada de un viejo en un pequeño pueblo, sus ojos llenos de una seriedad que nos resultó incómoda. El bosque no perdona, nos dijo, sobre todo a los que no respetan el silencio. Ignoramos sus advertencias, creyendo que eran meras supersticiones de gente mayor. Queríamos aventura, y lo que encontramos fue algo mucho más allá de lo que pudimos imaginar. Llegamos al lugar un viernes por la tarde. La sensación al entrar en el bosque era diferente a cualquier otro que hubiéramos visitado. Los árboles eran inmensamente altos, sus copas tan densas que apenas dejaban pasar la luz del sol, sumiendo el suelo en una penumbra perpetua. El aire era fresco, pero había una pesadez, un silencio anatural que solo se rompía con el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Montamos nuestro campamento cerca de un pequeño lago, lejos de cualquier sendero conocido. Por la noche, la luna no podía penetrar las copas de los árboles, dejándonos en una oscuridad total, iluminada solo por nuestra pequeña fogata. Pasamos la noche contando historias de miedo, riendo nerviosamente, sin saber que el verdadero terror ya nos estaba observando desde las sombras. Las risas se sentían vacías en ese entorno, como si estuviéramos invadiendo un espacio que no nos pertenecía. Al día siguiente, decidimos hacer una caminata para explorar los alrededores. Nos adentramos en el bosque, siguiendo lo que creíamos que era un sendero de animales. Después de varias horas, la brújula de mi amigo, el más optimista, empezó a fallar. La aguja, en lugar de apuntar al norte, giraba sin control, como si estuviera confundida por alguna fuerza invisible. Fue en ese momento que la tensión se apoderó de nosotros. La confianza se desmoronó y los argumentos comenzaron a surgir. Cada uno de nosotros tenía una idea diferente de cómo salir y el miedo hizo que perdiéramos la razón. Nos dimos cuenta de que no había ni un solo pájaro cantando, ni un insecto zumbando. El silencio era absoluto, y era un silencio opresivo que nos hacía sentir como si fuéramos los únicos seres vivos en kilómetros a la redonda. Fue entonces que escuchamos el primer sonido. No era un crujido de una rama, era un chasquido. Un sonido seco, fuerte, como un hueso que se parte. Nos quedamos en silencio, con el corazón latiéndonos en el pecho. Luego otro chasquido, esta vez más cerca.
Era como si algo estuviera usando ese sonido para comunicarse o para marcarnos. El pánico se hizo real. Nos movimos, intentando ignorar los chasquidos, pero estos se acercaban y se alejaban como si nos estuvieran siguiendo, jugando con nosotros. Cada vez que nos deteníamos, ellos también lo hacían. Parecía que nos estaban acorralando. En un momento el chasquido pareció imitar la voz de uno de mis amigos, como una burla grotesca y aterradora que nos hizo gritar del pánico. Decidimos correr. Corrimos sin un rumbo fijo, sin mirar atrás, con el único objetivo de escapar de esos ruidos. Nos detuvimos en un claro, sin aliento y temblando de miedo. Fue entonces que vimos algo en la distancia, una figura. No era un animal, era alta, más alta que cualquier hombre, delgada, con extremidades anormalmente largas y retorcidas, una silueta oscura y difusa contra la poca luz que se filtraba entre los árboles. No tenía rostro, solo una oscuridad impenetrable donde debería estar, y estaba parada, completamente inmóvil, observándonos. Uno de mis amigos en su desesperación intentó imitar el chasquido, pensando que era una forma de comunicación. En ese instante la figura se movió, no caminó, sino que se arrastró como un títere con los hilos cortados, deslizándose sobre el suelo de una forma grotesca y antinatural. A medida que se acercaba, un susurro nos envolvió. No era una voz, sino un murmullo incomprensible, un sonido que te helaba la sangre, llenando el aire de una desesperación tangible. Mis amigos gritaron. La figura se movía más rápido ahora, sus largos brazos se extendían hacia nosotros. Corrimos de nuevo, sin un plan, hasta que llegamos a la orilla de un río ancho. Era nuestra única salida. Sin dudar, nos lanzamos al agua helada, mientras la criatura se detenía en la orilla opuesta, observándonos, inmóvil. Sentíamos su mirada sobre nosotros. La corriente era fuerte y uno de mis amigos casi es arrastrado por ella. Con todas mis fuerzas logré agarrarlo y empujarlo hacia la orilla. Nadamos con todas nuestras fuerzas intentando escapar del frío y de esa mirada que sentíamos clavada en nuestra espalda. Cuando llegamos a la otra orilla, exhaustos, nos arrastramos por la tierra y miramos hacia atrás. La figura ya no estaba. Nos quedamos ahí, temblando de frío y de terror hasta que amaneció. Caminamos por horas hasta que encontramos una carretera y, afortunadamente, a un lecoñero que nos ofreció ayuda. Le contamos lo que había pasado, pero él solo nos miró con una expresión de miedo y tristeza. «Aquí le decimos el silbador», nos dijo con la voz ronca. «No es una criatura, es un ser antiguo que se alimenta del miedo y la desesperación de los que se pierden en su bosque. Por eso no les gusta que nadie se acerque demasiado. Al llamarlo el silbador, creemos que solo quiere que le prestes atención y te quedes quieto para que él pueda acercarse lentamente. Mis abuelos me contaron historias de gente que se quedaba quieta, hipnotizada por el miedo, y el silbador se los llevaba. Es un recordatorio de que no somos los dueños de la naturaleza, sino solo huéspedes, y no siempre somos bienvenidos». Nunca más volvimos a acampar en ese bosque, y nunca más volvimos a ser los mismos. La experiencia no solo nos dejó cicatrices mentales, sino también fracturó nuestra amistad. Cada vez que escucho un chasquido o veo una sombra en la oscuridad, el recuerdo de esa figura se apodera de mí. El miedo no es solo lo que ves, sino lo que no puedes explicar, lo que sabes que está ahí, acechando, en lo profundo de los bosques, esperando a su próxima víctima. Esta segunda historia nos la envió un auditor anónimo, un guardabosques que prefiere mantener su nombre en secreto por las experiencias que vivió en las profundidades del bosque que una vez fue su hogar. Mi vida siempre ha estado ligada al bosque. Fui guardabosques durante más de 20 años y me enorgullecía de conocer cada rincón, cada sendero y cada sonido que se producía en esas tierras. La soledad no me molestaba, de hecho, la buscaba. Mi cabaña,
Mi única compañía se encontraba a varios kilómetros de la civilización, en el corazón de un bosque denso y antiguo. Sabía que había depredadores, pero siempre había una lógica en sus movimientos. El ulular de un búho, el aullido de un lobo, el crujido de una rama bajo el peso de un oso, todo tenía un sentido. El bosque era mi santuario, un lugar de reglas claras que yo entendía y respetaba. Pero una noche de invierno, ese sentido se rompió en 1000 pedazos. Era una noche sin luna. El silencio era absoluto, lo cual era inusual en el bosque, que siempre tiene su propio murmullo de vida. Me encontraba leyendo junto al fuego, cuando un sonido me hizo levantar la cabeza de golpe. Era un grito de auxilio. Al principio, pensé que era un excursionista perdido, una situación que, aunque rara, podía ocurrir. La voz sonaba como la de una mujer, llena de desesperación. Decía: «Ayuda, por favor, ayúdenme». El sonido era claro, pero parecía venir de una zona particularmente pantanosa del bosque, un lugar que yo mismo evitaba a menos que fuera absolutamente necesario. Dudé. Mi instinto me decía que algo andaba mal, pero el deber de un guardabosques es ayudar a quien lo necesite. Así que me puse el abrigo, cogí mi linterna y mi viejo rifle y salí de la cabaña. El aire gélido me golpeó el rostro y la oscuridad se sentía más densa de lo habitual. Me adentré en la negrura siguiendo la voz. El grito se hacía más fuerte a medida que me acercaba, pero había algo raro, una cualidad inquietante que no podía descifrar. La voz sonaba distorsionada, como si la mujer estuviera hablando a través de un tubo, un sonido hueco y antinatural. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El bosque se hacía más denso, los árboles más retorcidos y deformes, y las ramas parecían garras que se agarraban a mis ropas. El suelo se volvió blando y fangoso. La voz me guiaba, pero no me tranquilizaba. En cambio, me llenaba de una creciente sensación de pavor, como si me estuviera arrastrando a un lugar al que no quería ir. Finalmente, llegué a un pequeño claro. En el centro se alzaba una cabaña en ruinas, abandonada por décadas, y lo que vi me hizo desear no haber salido de mi cama esa noche. No era una mujer, era una criatura, una figura pálida, delgada, con extremidades anormalmente largas y dedos terminados en garras afiladas. Su piel era de un blanco translúcido, casi como papel, y su cuerpo humanoide se movía de una forma que desafiaba la anatomía. Sus rodillas se doblaban hacia atrás y su cabeza, sin pelo ni rasgos definidos, se movía con un espasmo violento. Sus ojos, 2 puntos de un brillo verdoso y enfermizo, me miraban fijamente. El grito de auxilio se detuvo. Ahora la criatura emitía un sonido diferente, un chillido agudo y horrendo que me perforaba los oídos. En su rostro no había boca, solo una abertura negra y circular que vibraba con cada sonido que emitía. Comprendí en un instante de terror puro que la criatura había estado imitando una voz humana para atraerme, para llevarme a su guarida. Era una trampa, un señuelo para la muerte. Me quedé paralizado por unos segundos y la criatura aprovechó. Con una velocidad increíble se lanzó hacia mí. No corrí, volé. Corrí de vuelta por el camino que había venido sin mirar atrás, con el chillido de la criatura persiguiéndome. Los árboles que antes conocía ahora se sentían como obstáculos. Sentía sus ramas rasgando mi ropa, su aliento frío en mi nuca. Logré llegar a mi cabaña. Empujé la puerta y la cerré de golpe. Puse el pestillo y un pesado mueble para bloquearla, mientras el chillido se detenía justo al otro lado de la madera. Escuché cómo la criatura rasguñaba la puerta con una fuerza que me hizo temblar. El chillido se hizo más bajo y luego lo escuché de nuevo, el grito de auxilio. Esta vez era mi propia voz, imitada a la perfección, que gritaba desesperadamente mi nombre. «Javier, por favor, ayúdame». La criatura estaba usando mi voz para engañarme, para que le abriera la puerta. Me quedé allí, en la oscuridad, con el corazón en la garganta, sintiendo el pánico de escuchar mi propia voz suplicando ayuda. La criatura arañó la puerta una última vez, y luego se hizo el silencio. No sé cuánto tiempo pasó,
Al amanecer el silencio regresó. Esperé un buen rato para abrir la puerta. La madera estaba llena de marcas profundas de garras. La tierra estaba revuelta, pero no había rastro de la criatura. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui. Dejé el bosque, el hogar que me había dado paz, pero que ahora se sentía como una prisión. Nunca más volví a ser guardabosques. Ahora, cuando estoy en un lugar público y escucho un grito de auxilio, me congelo. Y cuando estoy solo en la noche, me aterroriza escuchar un sonido que imite mi propia voz, sabiendo que puede estar en cualquier lugar. El bosque es bello, pero esconde horrores que usan el miedo para atraparte. Y para cerrar esta noche de relatos escalofriantes, esta tercera y última historia nos la envió un auditor que prefiere ser identificado solo como Daniel. Él nos relata un encuentro que no fue de carne y hueso, sino de pura psique. Un evento que destrozó su percepción de la realidad para siempre. Soy un senderista de toda la vida. Me encanta la soledad de las caminatas largas, la sensación de estar solo con mis pensamientos y la naturaleza. Siempre he sido un hombre de ciencia, pragmático y escéptico. Para mí, los ruidos en el bosque eran el viento, las sombras eran el sol, y los mitos eran solo eso, historias para asustar a los niños. Mi expedición más reciente me llevó a un sendero conocido como el Camino de las Piedras, un lugar remoto en lo profundo de las montañas de la Patagonia. Se decía que el sendero estaba maldito, que en él se perdía gente y que se escuchaban murmullos inexplicables. Para mí era un desafío, una oportunidad de demostrar que las leyendas son solo aire. Caminé durante 2 días sin incidentes. El paisaje era espectacular. Las vistas de las montañas y los glaciares eran de una belleza sobrecogedora. El aire era puro, la soledad era reconfortante. El tercer día acampé en un claro cerca de un antiguo río. La noche era oscura y fría, pero me sentía en paz. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, algo me despertó. No fue un ruido, sino un zumbido. Al principio era débil como el sonido de una abeja, pero era constante y parecía provenir de todas partes a la vez. Salí de mi carpa con la linterna en mano intentando encontrar la fuente. El zumbido se hizo más fuerte. No era un sonido físico, sino una vibración que sentía en mis huesos y en mi cerebro. Era una sensación tan extraña y abrumadora que me hizo sentir mareado. A pesar del miedo, mi curiosidad científica me impulsó a investigar. El zumbido me guiaba, llevándome a una parte del bosque que no estaba en el sendero, una zona de árboles retorcidos y vegetación extraña. Me guié por el sonido hasta que, en medio de la oscuridad, vi un destello. Al acercarme, mi linterna reveló un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y líquenes, de una altura considerable. Las piedras parecían estar colocadas con un propósito, no de forma natural, y el